¿Qué es la bolsa? ¿Qué es el mercado de valores? Vamos a intentar explicarlo de manera muy sencilla. Empezamos. Primero, los seres humanos tenemos que lograr empresas. Empresas como cosas importantes que podemos hacer. Voy a hacer una gran empresa. Algo, un sueño, un logro. Pero normalmente las empresas lo que queremos lograr son más grandes que uno solo. Son más grandes y hay más riesgo que si lo hiciese uno solo. Y como si hay mucho riesgo no voy a poder hacerlo solo, voy a tener que aglutinar a bastantes personas para lograr la empresa. Por eso creamos las sociedades por acciones. Nacieron en aquella época en Holanda, en los Países Bajos, que iban en barcos. En aquel entonces un barco era lo más parecido a una nave espacial para nosotros a día de hoy. Había mucho riesgo de que el barco que iba hasta las Antillas holandesas a coger las especies como el clavo o la pimienta y luego se la traía de vuelta, se hundiese o no llegase. Claro, si una sola persona tuviese que invertir todo su dinero para fletar un solo barco, sería demasiado riesgo. Por tanto, se hacían empresas en las que se dividía el riesgo en acciones. De hecho, como dato curioso, en aquella época el riesgo se dividía en dos partes. Aquellos que iban en el barco, los marineros o el capital, compartían la mitad del riesgo. No recibían como tal una paga, sino recibían beneficios porque compartían el riesgo. ¿A qué se arriesgaban ellos? A morir de enfermedades, a morir por naufragio. Y los socios capitalistas arriesgaban su dinero y ponían su propia plata que a lo mejor se hundía. Claro, si uno solo tuviese que invertir, pongamos, 100 millones de dólares, equivalente de lo que se costaría un barco en aquel entonces, hay, primero, muy poca gente que tenga tanto dinero. Segundo, no sería inteligente jugarte todo tu dinero a un solo barco, porque puede venir una tormenta y puede ser un desastre. Total, que ¿qué haces? Si la empresa me va a costar 100 millones de dólares, lo divido en 100 millones de acciones de $1. Y hay mucha gente que puede decir, pues mira, yo pongo 10 dolarcitos, yo pongo 20 dolarcitos, yo pongo 50, 100 dolarcitos. Y cada uno va poniendo lo que va poniendo de uno en uno. Y ahí es mucho más fácil que mucha más gente se congregue. Por tanto, necesitamos las sociedades anónimas, las sociedades por acciones, para juntar esfuerzos para hacer grandes empresas. En aquella época era fletar un barco, ahora tenemos grandes empresas que hacen nuevos proyectos de celulares, nuevos proyectos de programas, nuevos proyectos de inversión, que son grandes empresas de la humanidad que requieren de mucho esfuerzo aunado. ¿Qué ocurría? Que no solo es importante que tú puedas entrar en esa empresa, también es importante que tú puedas salir. Si yo te digo, invierte 100 dólares, pero no los vas a poder tocar, pase lo que pase, hasta que regrese el barco, que a lo mejor es dentro de un año. Aunque lo más probable es que tú no necesites ese dinero dentro de un año, te va a dar miedo y vas a decir, oye, ¿qué pasa si realmente necesito recuperar el dinero? La bolsa es el mercado secundario de las acciones. ¿Qué quiere eso decir? Donde se compran y se venden las acciones de las empresas a aquellos que ya las tienen. Por tanto, yo podía comprar las acciones para el barco y si de repente necesito recuperar mi dinero, voy al mercado y me las venden. Pero ojo, me las venden al precio de mercado de la acción de ese momento. Así que ya tenemos qué es una acción. Una acción es una participación, así sea infinitesimal, en el capital de una empresa. Por tanto, estoy corriendo el riesgo empresarial de que la empresa vaya bien o vaya mal. Ahora, ¿por qué el mercado de acciones, la bolsa de valores? ¿Y qué tenemos en la bolsa de valores de un país? Tenemos las distintas empresas de ese país divididas en partecitas muy pequeñitas, infinitesimales, que se venden acciones y tú puedes comprar o vender la acción de esa empresa. ¿Por qué cambian tanto los precios de las acciones? Porque en el fondo lo que tú estás comprando
es una parte del capital, pero es la esperanza de obtener beneficios futuros, de ser parte de las utilidades de los beneficios de esa empresa en el futuro. Y el futuro es incognoscible. Y hay miles, millones de personas en las empresas grandes que están opinando sobre si le produce confianza o no le produce confianza cómo se está llevando esa empresa en ese momento. Yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Tú, hoy, ¿comprarías acciones de Apple, que es la empresa más grande del mundo y que es la que tiene más información o más cotización? Apple, una empresa que seguro que conoces. Piénsalo un poquito más. No es tan fácil. Habrá argumentos a favor de comprar Apple. Por ejemplo, es una marca muy consolidada, tiene un buen modelo de negocio, todavía vende. Primera pregunta, ¿Apple qué vende? ¿Apple vende hardware, vende los celulares y los ordenadores o Apple vende software a través de sus programas? Bueno, tenemos que es un modelo de negocio consolidado, es una empresa muy reconocida, ok, pero habrá gente que dirá, oye, no, Apple es una empresa que no, a los jóvenes no les llama mucho la atención, Apple es una empresa que vende por encima del precio de mercado, la competencia con otras marcas más baratas están vendiendo básicamente el mismo producto mucho más barato. Algunos dirán, ya, pero los clientes de Apple son fiel, y otro podrá decir, sí, los clientes de Apple son fiel, pero cada vez los celulares duran más, por tanto los recambian cada más tiempo, por tanto venden menos, pero los datos del último año son buenos, pero los datos de los últimos 5 han ido cayendo. Fíjate, hay decenas y decenas de argumentos a favor y en contra, porque no solo son los hechos, tu conocimiento de los hechos y la perspectiva futura que crees que hay sobre esa empresa. Por tanto, en cada instante hay miles de personas decidiendo, yo sí creo que a este precio esta empresa me va a dar beneficios futuros porque voy a ganar, y miles de personas pensando, yo no creo que esta empresa a este precio me convenga porque me va a dar beneficios futuros para recuperar mi inversión. De hecho, la primera regla de la bolsa y casi la que tienes que conocer antes de nada es, siempre que una persona decide que es una buena decisión comprar acciones de una empresa a un precio en un momento determinado, es necesariamente porque hay otra persona en otro lugar del mundo que a ese mismo precio, esa misma empresa, en ese mismo momento, le ha parecido una buena idea vender. Por tanto, si vendes las acciones de una empresa a un precio en un momento, en un día, piensa, ¿por qué hay otro que estará diciendo que es una buena idea comprar? Si decides comprar, piensa, ¿por qué hay otro que decide que es una buena idea vender? Yo no digo quién tiene razón de los dos, pero sí que tienes que entender que las acciones de la bolsa permiten que haya un mercado que se vaya valorando permanentemente cuál es la evolución de distintas compañías. Los países que tienen una bolsa eficiente, una bolsa potente, permiten que los ciudadanos de ese país con sus propios ahorros colaboren en comprar partes de las empresas, por tanto que las empresas puedan ser más grandes, por tanto que ese país pueda invertir o pueda promover proyectos de inversión más grandes. Los países que apenas tienen bolsa de valores no permiten que muchos ciudadanos colaboren en esos proyectos productivos con sus ahorros, por tanto no tienen empresas más grandes que pueden abordar proyectos más importantes. Creo que esto es lo fundamental que hay que conocer para empezar a entender qué es la bolsa.